el Antiguo Testamento, libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Como título dice, los filisteos capturan el arca. Primero de Samuel 4:1, amén. Y dice así, vamos a leer un poco extenso la lectura, pero para que podamos comprender, amén. Y dice así, y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí y Ofni y Finnes, que estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra temblaba. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no os sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombre y pelead. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a su tienda, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finnes. Amén, hermanos, vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo esta palabra. Bendito Dios Jesús, te damos gracias, Padre, por este día que nos ha traído a tu casa, Señor, para poder comprender, Padre, lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres enseñar. Danos sabiduría y danos entendimiento, Señor, para que podamos comprender. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Jesús, para que podamos atesorar tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Edifícanos, Jesús. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Todo lo hacemos en tu santo y bendito nombre, Jesucristo de Nazaret. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta historia es muy interesante, el libro de Samuel, los inicios del profeta Samuel, cuando recién estaba iniciando su ministerio como profeta, tocó hablar con Israel. Y el capítulo comienza así, y Samuel habló a todo Israel. Samuel habló a Israel, sabemos que cuando el Señor hablaba a través de sus profetas, era muchas veces para decir al pueblo que se vuelva a Él. Samuel había hablado a Israel, dice, pero Israel aún así salió a la batalla con los filisteos. Recuerde que los filisteos eran los enemigos constantemente a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, Israel constantemente peleaba con los filisteos. Todo el rey David, Saúl, todos pelearon con los filisteos, era un enemigo muy grande que constantemente hacían guerra al pueblo de Dios. Y una vez en esta oportunidad, Samuel habló al pueblo de Dios que se vuelvan a Dios porque estaban en gran pecado, en gran falta delante de Dios. Y aún así los hijos de Dios, Israel, salió en batalla contra los filisteos. Fueron a pelear, dice la palabra que 4,000 hombres murieron en la primera batalla cuando se trabaron en guerra. Y aún así dijo que cuando vinieron al campamento, los ancianos dijeron, ¿por qué no ha herido Jehová de los ejércitos delante de nuestros enemigos? Miren, hermanos, los ancianos que eran puestos para guiar, para aconsejar al pueblo de Dios. Los ancianos dijeron, ¿por qué Jehová no ha abandonado? ¿Por qué Jehová no ha dejado? ¿Por qué ha permitido que mueran los hijos de Dios? Dijeron los ancianos, bueno, ya sé lo que haremos. Vamos a traer el arca del pacto, el arca del testimonio. Recuerden que el arca del pacto fue cuando Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, dijo, bueno muchachos, vamos a hacer un arca para que mi presencia habite en el arca. Y Dios, ¿cómo tenía que ser el arca?
Tenía que tener, sería un cofre de madera con las medidas de 2 codos y medio de ancho por 1 codo y medio de alto. Y dentro de esa arca, dice que en 1 Reyes 9:8, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había dado Jehová a Moisés. Dentro del arca habitaba las 2 piedras que Jehová le había dado a Moisés en su momento. Y decía la palabra, dice que Jehová dijo, bueno, mi presencia se va a manifestar. Yo iba a hablar, Jehová iba a hablar a Moisés a través del arca. Su presencia iba a venir sobre el arca, iba a hablar lo que quería que Moisés hable a su pueblo. Entonces el arca era un símbolo muy importante, era la presencia de Dios en medio de Israel. Era el medio por el cual el Señor usaba para poder hablar con su siervo Moisés, y Moisés habla al pueblo. Dijeron los ancianos, bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Sabían que tenían que volverse a Dios. Samuel había hablado al pueblo, pero los ancianos dijeron lo que tenían que dar buen consejo, lo que tenían que guiar a Israel, lo que estaban puestos supuestamente los sabios. Dijeron, bueno muchachos, vamos a traer el arca. No dijeron vamos a humillar, la Biblia dice si mi pueblo se humillare. Entonces Israel sabía que tenía que humillarse delante de la presencia de Dios, sabía que estaba errado, no iba por los caminos que el Señor le había trazado. Entonces los ancianos dijeron, bueno, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a traer el arca. La presencia de Dios en el pueblo de Israel, vamos a ganar esta batalla. Fueron así donde estaba el arca de Dios, la trajeron al campamento y mire hermano, algo muy tremendo. Dice que aconteció, dice, cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de Israel, dice que todos gritaron gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz es esta de gran júbilo que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Mire hermano, todo Israel estaba eufórico porque el arca, que en su momento, si usted lee capítulos atrás, libros atrás, el arca cuando iban a batalla Israel, el arca iba por delante. Era la presencia de Dios que iba en el arca. Y cuando el arca llegaba a un lugar, sabía que era la misma presencia de Dios que estaba presente. Y ellos pensaban que el arca era que si ellos tenían el arca en las manos, lo tenían a Dios agarrado de las manos. Pensaban que lo tenían agarrado a Dios. Decía, bueno, si tenemos el arca, Dios está con nosotros. Israel se confundió, pensaba que el arca, teniendo algo físico en sus manos, trayendo de Silo, iba a estar en medio del pueblo de Dios. Pensaban que Dios iba sí o sí, tenía que pelear las batallas de ellos. Israel se equivocó, pensaba que algo físico, pensaba que Dios estaba atrapado dentro del arca. Pensaba que Dios habitaba dentro del arca. Pero era un medio el cual Dios usaba para hablar a su pueblo. Pero no era la presencia de Dios, estaba atrapada adentro. Entonces dice que trajeron y todo el pueblo se puso eufórico, todo gritaba. Y dice que fue tanto el alboroto, el griterío, dice que la tierra temblaba. Tal vez ustedes, yo cuando vivía acá en la casa de mis padres, hay una cancha aquí como a 15 cuadras por la Rivadavia. Y yo estando allá como a 15 cuadras, un día estaba parado en la vereda de mi casa de mis padres y me puse a prestar atención y escuchaba el griterío de la cancha que está acá. Cómo gritaban, estaban jugando un partido de fútbol y decía, wow, cómo se siente, a cuántas cuadras de distancia estoy, y se siente cómo la gente gritaba y cantaba. Entonces yo me imagino que así los filisteos escuchaban a Israel cómo gritaban y alababan y glorificaban el nombre de Dios porque el arca había llegado ahí. Dice que la tierra tembló. ¿Cómo fue la potencia que gritaron? Como en Jericó. Cuando en Jericó fue volteado los muros, dice que el arca tenía que dar la vuelta alrededor de la ciudad. Y el arca estaba presente y pensaron que iba a ser igual que en Jericó. Pensaban que si el arca venía y el arca venía con nosotros, vamos a derrotar a nuestros enemigos. En Jericó también dijo el siervo de Dios, Josué, griten porque Dios le ha dado la victoria. Y gritaron. Y seguramente la tierra tembló y los muros cayeron. Tal vez el pueblo de Dios dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir lo mismo lo que pasó. Trajeron el arca, el pueblo estaba eufórico y dijeron, ahora sí vamos a ganar y vamos a vencer a nuestros enemigos. Y dice que los filisteos cuando escucharon aquello, dice, ¿qué es lo que pasa en Israel? ¿Por qué tan eufórico? ¿Por qué tiembla la tierra? Dice, ha venido el arca al pueblo de Dios. Dice que los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Dijeron, la misma presencia de Dios, su Dios vino al campamento.
Aquellos enemigos pensaban que ya estaban derrotados, pensaban que estaban destruidos, porque como dice la palabra, ellos conocían quién era Dios, conocían que lo que era el arca, conocían lo que Israel, lo que Dios había hecho con Israel para salir de Egipto. Aquella gran nación poderosa, no tan solo culturalmente, sino económicamente y militarmente, una nación muy poderosa. Dios destruyó aquella nación para poder sacar a su pueblo. Y supieron lo que hizo Dios con Israel. Y sabían y tenían temor por el conocimiento que tenían quién era Dios, quién era Jehová en medio de Israel. Recuerden que Jehová en el Antiguo Testamento era exclusivo de Israel. No pertenecía a otro pueblo, era exclusivo de Israel. Entonces había dado la victoria donde Israel iba. Ellos dijeron, vino el mismo Dios al campamento. Estamos derrotados, estamos perdidos. Mira, hermanos, muchas veces hay que tener cuidado de quién agarramos consejos. Los ancianos, Samuel había hablado al pueblo, vuelvan hacia Jehová, arrepiéntanse, humíllense delante de su presencia. Pero los ancianos lo que tenían que dar buen consejo, lo que tenían que aconsejar al pueblo, decir, muchachos, estamos lejos de la presencia de Dios. Tenemos que volvernos a su presencia. Tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Entonces los ancianos, aquellos que estaban supuestamente a la altura de dar consejos, no lo hicieron. Dijeron, ¿cómo podemos hacer? Tragamos el arca. Mire, hermano, hay que tener cuidado de quien usted agarra consejo. No cualquiera está capacitado para aconsejar. Usted puede decir, bueno, pero es un anciano, hace 50 años está en la iglesia. Puede dar un mal consejo. Usted dirá, bueno, entonces no puedo dar consejo de nadie. Por supuesto que puede dar consejo. Samuel, el ungido de Dios, había hablado al pueblo, pero no le hicieron caso. Los ancianos hicieron errar al pueblo de Dios. No estoy diciendo que todos pueden dar un mal consejo, pero hay que tener cuidado de quién usted agarra consejos. Hoy en día podemos decir, bueno, esta persona, cómo sabe de la palabra de Dios, cómo lee la palabra de Dios, pero la presencia de Dios no está con él. Muchas veces ellos pensaban en Israel que la presencia de Dios, si el arca estaba ahí, Dios estaba obligado a ir donde estaba el arca. Israel pensaba que Dios, si traemos el arca, Dios tiene que venir con nosotros. No, Dios no está condicionado por nadie. No podemos condicionar a Dios. No podemos decir, bueno, si yo leo la palabra de Dios o nombre el nombre de Dios, Dios tiene que hacerse presente aquí. La presencia de Dios no se manifiesta en todos lados. Y eso es algo que tenemos que aprender. Si hay alguien, alguna vez en algún lugar, algún evento, algo, alguien hace el uso de la palabra de Dios y no está conforme al corazón de Dios, no es una persona entregada a las cosas de Dios, a su ministerio, la presencia de Dios no está con él. Muchas veces Israel pensaba que si el arca iba, Dios tiene que estar obligado a venir. Así como cuando hemos volteado, estos mismos hombres eran los que habían hecho a través de Dios, habían usado para voltear las murallas de Jericó, murallas que eran invencibles, que nadie podía pasar. Dios usó a su pueblo con el arca rodeó, hizo voltear los muros, pensaban vamos a hacer lo mismo. El arca fue la que hizo derribar los muros. No fue Dios, fue el arca y nosotros los que gritamos hicieron lo mismo. Mira, hermano, hay que tener cuidado de quien agarra consejos, porque muchas veces hacemos errar, muchas veces usamos palabras. Cuando alguien usted le dice, a mí me parece que tal cosa, no sabe nada de la Biblia. Cuando alguien usted le dice, no, a mí me parece que Moisés quiso decir algo, a mí me parece que el Señor quiso decir tal cosa, no sabe la Biblia porque si no usaría palabra de Dios. Cuando usted va a dar el consejo de alguien, alguien quiere dar un consejo a usted y dice, a mí se me hace tal cosa, no se le tiene que hacer, tiene que decir lo que dice la palabra de Dios. Si alguien viene a hablar y usa palabras que no están en la Biblia, no tome consejo porque lo va a hacer errar. Usted va a decir, bueno, pero como Dios es misericordioso, no va a permitir que yo caiga. Si hay un pozo, no va a permitir que yo caiga en el pozo. No va a permitir que me vaya mal. Si Dios es bueno, no me va a permitir que vaya mal. Si usted ve la parábola de la casa que estaba firmada en la roca, en la arena, dice que la casa fue construida y que estaba edificada en la roca, la construyeron, y la que estaba edificada en la arena también la edificaron. O sea que trabajaron, se esforzaron, invirtieron para que esas dos casas se hagan. Luego dice que cuando vinieron los vientos y vinieron las aguas, dice la que estaba en la roca quedó firme, pero la que estaba en la arena cayó y grande fue su ruina. O sea que Dios, no es que usted dice, bueno, pero como yo confío en Dios, Dios no va a permitir que me vaya mal en tal cosa. Dios, así como Israel, lo dejó. Dios dice, bueno, no quieren confiar en mí, no quieren invocar mi nombre,
no me quieren, no se han humillado, yo me he mandado a mis siervos, he dado mi palabra para que ellos se arrepienten y no lo quieren hacer. Entonces el Señor dejó que Israel trajera el arca y fuera en batalla. Y pasó exactamente como la parábola de la roca y la arena. Fueron, pelearon y fue grande su ruina. Muchas veces, hermanos, decimos, bueno, ¿por qué el Señor ha permitido que nos pase tal cosa? ¿Por qué el Señor ha dejado? ¿Por qué me ha dejado llegar tan lejos? ¿O por qué me ha dejado que cometa tal error? La palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Muchas veces por no conocer la palabra de Dios erramos. Muchas veces por no conocer la palabra de Dios no obramos como el Señor muchas veces quiere que hagamos las cosas. Y muchas veces por desconocer la palabra de Dios cometemos errores. Vamos a buscar consejo de aquella persona que no está capacitada, no está en los planes de Dios, aquella persona que no está alineada con las cosas de Dios. Y eso es lo que hizo Israel, tomó consejo de los ancianos. Y los ancianos dijo, traigamos el arca. Israel pensó que lo tenía Dios de la mano, por no decir otra palabra. Pensó que lo tenía Dios en su mano. Ahora vamos a vencer, el arca la tenemos nosotros. Y los filisteos pensaron igual. Los filisteos pensaron, vino el mismísimo Dios a su campamento, somos destruidos. Mire, hermanos, la gracia de Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Usted dice, bueno, pero la Biblia dice que el Señor es omnisciente y omnipresente, o sea que está en todo lado y todo lo sabe. ¿Por qué no se ha manifestado ahí? Porque la gracia de Dios no se puede manifestar con Israel. Israel estaba en desobediencia. Y el Señor no se manifestó en ese lugar. Fue la batalla, Israel fue totalmente creído, envalentonado, que iba a ganar esa batalla. Vamos a ir, peleó, Israel fue vencido. Dice que fue 30,000 hombres, cayeron, 30,000 hombres de a pie. La mortandad fue tremenda para Israel. Y eso como si fuera poco, el arca del pacto fue tomada. Aquella reliquia por obra divina que el Señor había dejado en su pueblo para poder manifestarse a través de ella. No había algo más valioso espiritualmente hablando como el arca del pacto, como el arca del testimonio. No había algo más sagrado para Israel. Era algo que decía, esto solamente nosotros lo tenemos, solamente Israel lo tiene. Si Dios se manifiesta a través de ella, nunca pensaron que el arca del pacto pueda ser tomada. Mira, hermano, muchas veces la desobediencia nos conlleva, así como Israel no escuchó la palabra de aquel profeta. Muchas veces no leemos la palabra de Dios y muchas veces erramos, caemos y luego decimos, ¿por qué? Como dijeron los ancianos, ¿por qué Dios ha abandonado? ¿Por qué no ha dejado? ¿Pero qué hemos hecho para que el Señor escuche nuestra palabra? ¿Qué hemos hecho para que el Señor bendiga lo que estamos haciendo? Muchas veces la palabra dice, sea por obra o sea por palabra o por obra, todo eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces lo tenemos que encomendar en Dios para que lo que hagamos, ya sea tal vez algo para la iglesia, algo para nuestra familia, algo para nuestro trabajo, lo que sea que hagamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es sobre todo nombre. Israel pensaba que tenía la batalla ganada. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, corremos a hacer algo? Y pensamos en nuestro pensamiento que está bien porque como es para Dios, está bien lo que voy a hacer. Pero no consultamos. El Señor ha dejado en su palabra escrito qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no se puede hacer. Qué es lo que nos es permitido y qué es lo que no nos es permitido. Y muchas veces hacemos contrario a las cosas de Dios y creemos que Dios nos está bendiciendo. Creemos que Dios nos está respaldando. Creemos que el Señor está en medio de nosotros porque el Señor, como estamos en la casa de Dios, o estoy haciendo una obra de bien, Dios me va a respaldar. Muchas veces, hermano, la presencia de Dios no se manifiesta en todos lados. Muchas veces usted puede ver a alguien, decir, esa persona muy encumbrada, ¿cómo sabe? Hay estos días, estas últimas semanas, conversando con alguien allá en un anexo, una persona que sabe mucho de la palabra de Dios. Si usted se pone a hablar con esa persona, le cita versículo por versículo. Versículo, ¿qué es lo que dice tal versículo? Pero usted le escucha hablar y la presencia de Dios en esa persona. Usted le escucha hablar que son palabras vacías. Sabe de la palabra de Dios. Por eso el diablo cuando tentó a Jesús, le usó la palabra, usó la Biblia. No usó otro texto o otro libro. Muchas veces creemos que si tenemos la Biblia y aparece el diablo y le tiramos con la Biblia, el diablo se muere o sale corriendo. No, el diablo la conoce la palabra de Dios. El diablo conoce desde el Génesis al Apocalipsis.
Y muchas veces hay personas que conocen la palabra de Dios, pero no se manifiesta en esas personas. Son personas vacías que la palabra de Dios no hace eco. Saben mucho de la palabra, pero no tienen la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, de igual manera escuchamos decir, allá en tal lugar está fulano, en tal lugar está mengano? Oh, ¿cómo sabe de la palabra de Dios? Pero Dios no se manifiesta en ese lugar. Hay que tener cuidado. Así como Israel pensaba que a donde el arca iba a ir, la presencia de Dios iba a ir. Pero hay que decir, como decía Moisés, si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. Moisés decía, Señor, lo estaba preparando para mandarle una terrible misión. Y Moisés decía, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy, no puedo ir, porque voy a fracasar. Y eso es lo que hizo Israel, no invocó el nombre de Dios, no buscó la presencia, no buscó la aprobación de Dios. Dejaron a Dios de lado y dijeron, vamos a hacer esto. Nunca dijo, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir a Dios perdón, vamos a pedir que Dios bendiga nuestra travesía, Dios bendiga lo que vamos a hacer. Y dejó a Dios de lado. Israel fue una mortandad tremenda. Israel fue vencido. Dice la palabra de Dios que el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés, aquellos que llevaban el arca. El arca era tan sagrada que, como si usted puede leer la palabra de Dios, dice que un día la estaban llevando al arca en una carreta con los animales y agarró un camino muy feo. El arca estaba a punto de caerse y la tocó y murió. No estaba permitido que nadie la pueda tocar el arca. Era tan sagrada el arca que nadie la podía tocar. No se la podía cualquier persona ahí tocarla. Estaban las personas las cuales ocupaban ese lugar de poder trasladar el arca de un lugar a otro. Los sacerdotes. Muchas veces pensamos, hermano, que porque hacemos tal cosa para Dios, Dios nos tiene que respaldar. Pero muchas veces pedimos que el Señor, que su presencia se haga presente en nuestra vida. Muchas veces pedimos que la presencia de Dios se haga presente en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por vista, así como Samuel, cuando Samuel fue a ungir, dice el Señor, ve y tienen que ungir al siervo de Isaí, a un hijo de Isaí. Fue, y el más grande, el más fuerte, el más grande, el primogénito. El primogénito era, como dice la Biblia, el primogénito era de Dios, y generalmente el primogénito era el que llevaba el apellido de la familia, el que hacía todo. Y fue Samuel, no unja ese. No. ¿Tenés otro hijo? Sí, tengo el segundo. No, ese tampoco es. Tercero. Pero ¿tenés otro hijo? Sí, tengo uno allá que está, un rebelde que está cuidando las ovejas, lo he mandado porque no hace caso, está allá. ¿Y quién es ese? No, es David, pelea con leones, pelea con osos. Pero no es el menor. Muchas veces nos dejamos llevar por la vista. Muchas veces nos dejamos por las apariencias. Y muchas veces el Señor busca eso. Dice el Señor que vino a buscar lo vil para poder exaltar, para humillar a los sabios. Y el Señor muchas veces, hermanos, no sabemos cómo el Señor obra de una manera u otra en nuestra vida. Muchas veces Israel se dejó llevar por la apariencia. Tenemos el arca, lo tenemos a Dios en nuestra mano. Pero la presencia de Dios no estaba en el arca. La presencia de Dios no se manifestó en ese día. Israel confió en el arca, confió en que el arca lo iba a salvar, pero no era el arca. Como dice la palabra, no era la sombra de Pedro, sino era el Espíritu de Dios. Se sanaban por la sombra, pero no era Pedro, no era la sombra, era la presencia de Dios. Entonces muchas veces nos dejamos llevar por la vista. Si no, aquel sabe cómo sabe. No, levanta paralíticos. Y el diablo también es imitador. Recuerden que el diablo imita. El diablo es un imitador. Si ahí va y sana, el diablo también te puede sanarlo. No creas que el diablo no puede sanar. También tiene potestad, por supuesto tiene un límite. Pero también puede hacer milagros. Dice la Biblia que en aquellos tiempos van a hacer descender fuego de los cielos. Y el único que en la Biblia ha hecho descender fuego de los cielos es el terrible profeta del Antiguo Testamento. Muchas veces, hermanos, creemos que el Señor muchas veces vamos a un lugar, porque se predica la palabra de Dios, tienen que tener cuidado. A él Pablo cuando fue a Berea, dice que aquellos de Berea, dice que Pablo le predicaba la palabra y ellos agarraron y dijo, vamos a ver si es real lo que este hombre dice. Sí, es real y creyeron a Pablo, a la palabra de Dios. Hay que constatar si lo que el Señor ha dejado en Cristo, por eso es necesario
leer de la palabra de Dios. Usted no puede cansarse de leer la palabra de Dios. Usted dice, bueno, me cuesta leer. Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque cualquier viento de doctrina va a venir y lo va a voltear, lo va a llevar por cualquier lado como hoja que la lleva el viento. Israel pasó eso. Israel, por no humillarse delante de la presencia de Dios, por no escuchar la palabra que el Señor ya le había dado, Israel fue destruido. Muchas veces tenemos que buscar la presencia de Dios, que se manifieste donde estamos. Que la presencia de Dios se haga presente donde estamos. Si estamos en la casa de Dios, por eso es necesario humillar. Usted dirá, bueno, ¿cómo me humillo delante de la presencia de Dios? El Señor dice que está cercano al que se humilla. Entonces es necesario quebrantar su corazón. El Señor no le pide, nada más cuando venía a Eliseo, traía oro, traía muda de ropa, traía plata, traía mucha riqueza para darle a Eliseo. Eliseo, no, eso a mí no me llama la atención. El Señor quiere tu corazón. Es necesario aportar a la casa de Dios, por supuesto que es necesario. Es un deber. Pero muchas veces, hermanos, ¿cuántas veces creemos que por darle algo a Dios, Dios me tiene que sanar? Le he dado tal cosa al Señor. Por eso Pablo dice, no por necesidad hay que poner, sino que poner de corazón. Por eso es necesario, donde estemos, que la presencia de Dios esté en ese lugar. ¿Y cómo vamos a lograr que la presencia de Dios descienda al lugar donde estamos? Es humillar nuestra mente, nuestro corazón. Humillarse delante de Dios, reconocer que Él es Dios todopoderoso. Israel no quería reconocer, no reconocía que era el Dios que gobernaba su vida. El Señor ya había había ganado muchas batallas con ellos, pero Israel de nuevo caía y no quería reconocer que era el Dios omnisciente y omnipotente, que es Dios todopoderoso. Pero es necesario cada día. El Señor no se manifiesta en todos lados, pero donde le buscan, dicen, están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces es necesario, si en este día no somos 2 y 3, somos muchos, la presencia de Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Yo no le puedo dar la presencia de Dios a usted. Yo no puedo sacar del bolsillo y tirarle la presencia. Bueno, tome la presencia de Dios. Presencia de Dios gratis para todos. No puedo hacerla. Es como las vírgenes. Había las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Y las insensatas le faltaba el aceite. Pero no se podían compartir el aceite. Yo no puedo compartir el aceite mío con usted. Y usted no puede compartirlo conmigo. Cada uno somos un recipiente y cada uno llenamos nuestra copa con el aceite cada día que venimos a la presencia de Dios. Cada día que buscamos de su gracia. Israel estaba totalmente seco, Israel estaba vacío de la presencia de Dios. No quería la presencia de Dios, porque si no le había invocado el nombre de Dios para que Dios lo liberte. Pero eligieron otro camino. Entonces, ¿cuál es el camino que elegimos nosotros? ¿Cuál es el consejo que usted va a seguir? ¿Va a seguir el consejo de Samuel o va a seguir el consejo de aquellos ancianos que llevaban a la destrucción a Israel? Entonces este día usted tiene que elegir qué consejo voy a seguir, el consejo de Dios o el consejo que me va a llevar para la destrucción.